Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristi y en esta ocasión les hablaré un poco sobre la pedagogía en el siglo XVII. Comenzando con una breve introducción y el contexto histórico de esta época. La pedagogía es la disciplina que estudia la educación y las formas en las que se transmite el conocimiento. A lo largo de la historia, la educación ha cambiado según las necesidades de cada sociedad. Y el siglo XVII fue una etapa muy importante en la evolución del pensamiento educativo. Durante el siglo XVII, el mundo estaba atravesando importantes cambios políticos, sociales y religiosos. En muchos países, especialmente en Europa, predominaban las monarquías, donde el poder estaba concentrado en los reyes. Estos gobernaban con una gran autoridad y buscaban mantener el orden en la sociedad. En este contexto, la educación también estaba influenciada por estructuras del poder. La enseñanza no solo buscaba transmitir conocimientos, sino también formar personas obedientes, disciplinadas y respetuosas de la autoridad. En otro aspecto muy importante en este periodo fue la gran influencia de la religión en la educación. La Iglesia tenía un papel fundamental en la organización y el control de muchas escuelas. De hecho, hay muchas dirigidas por religiosos, quienes enseñaban no solo materias básicas, sino también valores morales y principios religiosos. La educación de esta época tenía como objetivo principal formar personas con una base de religión y respeto hacia las normas sociales muy establecidas. Por esta razón, los acontecimientos educativos estaban muy relacionados con la religión, la moral y el comportamiento adecuado dentro de la sociedad. Además, en el siglo XVII, el acceso a la educación no era igual para todas las personas. En muchos casos, solo ciertos grupos sociales podrían recibir una educación formal, mientras que gran parte de la población no tenía las mismas oportunidades de aprendizaje y en general la educación en este siglo estaba muy influenciada por la autoridad, la religión y las normas sociales, lo cual marcó profundamente la forma en la que enseñaban y se aprendían en estos momentos históricos. Para comprender mejor cómo funcionaba la educación en esta época, es importante analizar también la influencia que tuvieron la religión, la monarquía y el sistema educativo. Además de estas características, es importante mencionar que durante el siglo XVII comenzaron a surgir algunas reflexiones importantes sobre cómo mejorar la enseñanza, aunque la educación todavía era muy tradicional. Algunos pensadores empezaron a cuestionar los métodos estrictos y memorísticos que se utilizaban en escuelas. En este periodo también surgieron ideas que buscaban organizar, mejorar todo el proceso educativo, estableciendo métodos como estructuras para enseñar. Se empezaron a pensar educaciones que deberían de poner orden, planificación y objetos muy claros para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Por otra parte, la educación se enfoca principalmente en materias consideradas fundamentales para la información de las personas. Hola, muy buenas tardes, licenciada y compañera. Gracias a la compañera por ponernos en contexto. Mi nombre es Beorlani Varela Barrientos y hoy vamos a profundizar en los dos pilares que sostenían la sociedad, la educación del siglo XVII, la religión y la monarquía. Aquí les dejaré unas pequeñas imágenes. En esta época la educación era un derecho universal. Sí, como lo conocemos hoy, era una herramienta de control y formación para servir a Dios y al rey. Empezamos hablando con el papel de la iglesia. Primero hablemos de la influencia religiosa en el siglo XVII. La iglesia no solo era en los templos, sino en los centros educativos, incluso en las mismas aulas. Control total. Casi todas las instituciones educativas eran dirigidas por sacerdotes o congregaciones privadas. ¿Qué se enseñaba? El currículo no priorizaba la ciencia como hoy en día. Lo principal era la doctrina moral, la fe y la obediencia. El objetivo:
No se buscaba que el alumno cuestionara el mundo, sino que fuera pues un cristiano ejemplar, disciplinado y temeroso de Dios. También tenemos lo que es el papel de la monarquía. Por otro lado, tenemos la influencia de la monarquía. Aquí les dejaré una imagen. Los reyes de la monarquía absoluta entendieron que la educación era mejor forma de mantener el orden social, respeto a la autoridad. Se educaba para que el súbdito respetara la figura del rey como alguien elegido por la voluntad divina. El acceso limitado. Aquí es muy importante notar que el acceso era muy restringido. La educación de calidad era para los élites y la nobleza, mientras que para el resto la formación era mínima, lo inexistente. Tenemos la orden social. La escuela funcionaba como un filtro para que cada persona aceptara su lugar en el clero, o sea, en la jerarquía social sin protestar. Ahora hablaremos de la diferencia entre la influencia religiosa y la monárquica. El objetivo de la educación, la principal diferencia, radica en lo que buscaba fabricar con el estudiante. Para la iglesia, el objetivo era salvar el alma, por eso la educación se centraba en formar buenos cristianos que conocieran la doctrina y vivieran bajo la moral religiosa. En cambio, para la monarquía, el objetivo era la estabilidad del reino. Ellos buscaban formar buenos súbditos que fueran leales, obedientes al rey y que no causaran revueltas. El contenido de la enseñanza. Aunque ambos usaban la disciplina, lo que enseñaban variaba. La influencia religiosa se enfocaba en la Sagrada Escritura, el catecismo y la formación de la conciencia a través del arrepentimiento y la fe. Por su parte, la influencia de la monarquía promovía el respeto absoluto a los reyes del Estado y el reconocimiento del derecho divino, es decir, la idea de que el rey gobernaba porque Dios así lo quería, uniendo así la política con la fe para asegurar el orden social. El método de control. La iglesia ejercía su poder a través de las órdenes religiosas como los jesuitas, quienes eran los maestros directos y controlaban el currículo escolar. La monarquía, en cambio, no siempre se ponía a los profesores, pero sí otorgaba los permisos y el financiamiento y el apoyo político que estas instituciones necesitaban. Pero estas instituciones necesitaban garantizar que el pueblo se mantuviera sumiso a una corona. En el siglo XVII, la religión y la monarquía eran como la cara de dos monedas, de una misma moneda. La iglesia ponía la teoría y los maestros, mientras la monarquía ponía la fuerza y el respaldo legal para que el sistema funcionara. Una pequeña conclusión de esto. En conclusión, la pedagogía de este siglo era un espejo de su tiempo, dogmática, jerárquica y profundamente autoritaria, como pudieron escuchar en lo que estuve hablando acerca de la religión y la monarquía. Pero, ¿cómo se traducía esto en la práctica diaria del aula? Para entender las reglas y los métodos científicos de esta enseñanza, le cedo la palabra a mi compañera Yarixa, quien nos explicará las características detalladas de la pedagogía del siglo XVII. Bueno, empezaremos hablando sobre la educación tradicional y memorística. En esta educación los estudiantes aprendían principalmente memorizando contenidos. En el siglo XVII la educación estaba basada principalmente en la memorización de información. Los estudiantes debían aprender datos, conceptos o textos sin necesariamente comprenderlos profundamente. El objetivo principal era recordar lo que el maestro enseñaba más que analizar o cuestionar el contenido. También se repetían textos y lecciones constantes. Para lograr esa memorización, los estudiantes repetían muchas veces los mismos textos, oraciones o lecciones. La repetición era vista como la mejor forma de aprender. Por ejemplo, los estudiantes podían repetir en voz alta fragmentos de libros o explicaciones del maestro hasta que pudieran recordarlos completamente. Luego tenemos la disciplina estricta. Existían normas muy rígidas en las escuelas. En las escuelas del siglo XVII tenían reglas, como lo mencionaba, muy estrictas, que los estudiantes debían de obedecer. Estas normas regulaban el comportamiento, el respeto hacia el maestro, la puntualidad y la forma de participar en clase.
La educación buscaba formar personas obedientes, respetuosas y con buena conducta. Por ello, se aplicaban castigos cuando los estudiantes no cumplían con las reglas. Por ejemplo, si un estudiante rompía las reglas o no cumplía con sus deberes, podía recibir castigos. Estos castigos podían ser físicos o disciplinarios, ya que en esa época se pensaba que el castigo ayudaba a corregir la conducta y a mantener el orden en el aula. Luego tenemos la enseñanza centrada en el maestro. Como sabemos, en la educación antigua o tradicional, el maestro era la figura principal del proceso educativo. En este modelo, el maestro era considerado la autoridad principal y quien poseía el conocimiento. Es decir, él decidía qué se enseñaba, cómo se enseñaba y cuándo se enseñaba. Los estudiantes tenían un papel más pasivo. Los alumnos no participaban mucho en la construcción del conocimiento. Su función era escuchar, obedecer y aprender lo que el maestro explicaba sin cuestionar ni debatir. El maestro transmitía el conocimiento y los alumnos escuchaban y memorizaban. En el proceso educativo se basaba en la transmisión directa del conocimiento, es decir, el maestro hablaba y explicaba, mientras que los estudiantes debían de escuchar, copiar y memorizar la información. No había actividades prácticas, debates o trabajos en grupos como ocurre en la educación actual. Eso ha sido todo por mi parte. Ahora los dejo con mi compañera Stuani, que les presentará la conclusión. Para concluir, es importante comprender que la pedagogía del siglo XVII estuvo profundamente marcada por el contexto social, cultural y religioso de la época. En este tiempo, la educación tenía una fuerte influencia de la religión y de la autoridad, especialmente de la Iglesia, que jugaba un papel central en la formación de personas. La enseñanza no solo buscaba transmitir conocimientos, sino también de formar individuos con valores morales y religiosos, acordes con las normas de la sociedad de ese momento. Además, la disciplina era un elemento fundamental dentro de las escuelas. Existían reglas muy estrictas que los estudiantes debían de cumplir y el maestro era visto como la máxima autoridad dentro del aula. Su papel consistía principalmente en transmitir conocimientos, mientras que los estudiantes tenían un rol más pasivo, basado en escuchar, obedecer y repetir la información. En relación con esto, uno de los métodos más utilizados era la memorización. Los estudiantes aprendían repitiendo textos, lecciones y contenidos que debían de recordar con exactitud. Este tipo de enseñanza priorizaba la repetición y el aprendizaje mecánico, más que la comprensión profunda o el desarrollo del pensamiento crítico. Sin embargo, aunque hoy en día estos métodos pueden parecer limitados, es importante reconocer que este modelo educativo representó una etapa significativa en la evolución de la educación. Sentó algunas bases para la organización de la enseñanza y para la creación de sistemas educativos más estructurados. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir nuevas ideas pedagógicas que cuestionaron este método tradicional. Diferentes pensadores y educadores propusieron enfoques más centrados en el estudiante, en los procesos de aprendizaje y en el desarrollo integral de la persona. Poco a poco la educación empezó a darle mayor importancia a la participación del estudiante, el pensamiento crítico, a la creatividad y a la comprensión de los contenidos. En la actualidad,
muchos sistemas educativos buscan promover metodologías más activas, donde el estudiante tenga un papel más participativo y el docente actúe como un guía o un facilitador del aprendizaje. Aún así, algunas prácticas del pasado, como la disciplina o ciertos métodos de repetición, todavía pueden observarse en algunos contextos educativos. Por esta razón, estudiar la pedagogía del siglo XVII nos permite comprender cómo ha evolucionado la educación a lo largo del tiempo y cómo los cambios sociales, culturales y científicos han influido en la forma en que enseñamos y aprendemos. Finalmente, conocer estos antecedentes históricos nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de seguir transformando la educación para responder a las necesidades de las nuevas generaciones y construir procesos educativos cada vez más inclusivos, críticos y significativos. Muchas gracias por su atención.